Eran audífonos, perfecto. Entonces, como les estaba comentando, tuvimos una dificultad con nuestra primera conferencista de la mesa redonda. Entonces, pues, si algo hemos aprendido, digamos, con esta situación de virtualidad, es la adaptabilidad. Entonces, vamos a hacer un pequeño ajuste de la agenda mientras se ajusta, digamos, la programación con las demás conferencistas. Ya Shirley nos está apoyando con esta parte. En ese orden de ideas, vamos a hacer esto inverso. Teníamos la mesa redonda y vamos a discutir el tema de mejores prácticas para la utilización de evidencia médica, pero les propongo que nos adelantemos un poco con el conversatorio. Ah, bueno, ya tenemos a la doctora Jimena en esta sesión. Ella nos está apoyando, entonces les voy a compartir mi pantalla a ver si ahora sí logro la parte de la virtualidad. Perfecto, maravilloso. Entonces, lo que les estaba mencionando es que nos tocó hacer un pequeño ajuste. Entramos a la sesión de mesa redonda. Son charlas un poco más cortas. Vamos a tener tres posturas diferentes de un mismo tema. El gran tema es mejores prácticas para la utilización de la evidencia médica. Tenemos para este espacio, idealmente teníamos tres invitadas, la doctora Jimena Trivillo, la doctora Soledad Tarmijo y la doctora Lina María Vera. Hicimos este ajuste. El orden era diferente dado el abordaje que le van a dar el tema. Sin embargo, vamos a empezar con la doctora Jimena Trivillo. Ella nos va a apoyar, digamos, acá de salvavidas. Ella es médico pediatra, tiene un Master in Health Professions Education de la Universidad de Illinois y fue directora de la Dirección de Desarrollo Docente, Vicerrectoría Académica de la Universidad San Sebastián. Adicionalmente, es vicepresidenta de la Comisión Institucional de Jerarquización de la Universidad de San Sebastián y es directora del Centro de Investigación para la Educación Superior de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de San Sebastián. Como les mencionaba hace un rato, la doctora le va a dar una mirada bien interesante que yo estoy seguro que vamos a tomar apuntes todos para nuestras facultades de este tema en particular. Doctora Jimena Trivillo, muchísimas gracias por adaptarse a nuestro nuevo horario. Le doy la palabra y bienvenida con este interesantísimo grupo de estudiantes. Estimada Marcela, muchísimas gracias. Espero que me escuchen bien. Sí, a ti sí te escuchamos, perfecto. Perfecto. Muchas gracias por la invitación y encantada de estar compartiendo parte de mi experiencia en las distintas áreas de la educación médica, porque lo que tú mencionas ahí en la pequeña reseña es mi última parte. Sin embargo, formé parte de la Dirección de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica de Chile durante, no sé, 20 años. Y estaba encargada de la formación de los profesores en educación médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Creamos programas de formación y además el magíster en educación médica em, de, de esa institución. Así es que voy a compartir la pantalla. Yo pensaba estar en último lugar para que escucharan a los otros exponentes de la mesa redonda para cerrar. Así es que, perdonen, iba a hacer referencia a todas las evidencias que iban a presentar. Sin embargo, yo creo que es absolutamente ah, complementario y voy a compartir inmediatamente la pantalla. Ahí estamos, ahí estamos. Sí, Entonces, ¿está bien? ¿Se ve bien? sí, se ve perfecto, doctora, gracias. Perfecto. ¿Ya? Entonces, yo les voy a contar cuál fue el recorrido que hice cuando me invitaron a esta mesa redonda. Y basado en mi experiencia a lo largo de todos estos años, que ustedes se darán cuenta que la formación de los profesores ha sido mi gran tema, ¿ya? Desde médico pediatra, la formación de los estudiantes y después haberme dado cuenta la necesidad de la formación de los profesores en toda esta temática que no fue la originalmente elegida por ellos.
Nuestros profesores en la Facultad de Medicina, en las escuelas de medicina y de las otras profesiones de la salud, originalmente tienen otra profesión, la profesión de la salud, ¿ya? Y esto es un agregado. Sin embargo, yo siempre he pensado que los profesores de medicina, ¿ya? Esta es como su segunda identidad. Así como son especialistas médicos, alguna especialidad eh, transfieren todo lo que tiene que ver con su desarrollo disciplinar a la academia, ya que es, yo diría, más exigente aún, que solamente dedicarse a la profesión. Así es que ellos se mueven, ya, y yo creo que los grandes cambios se producen a través de los profesores. Así es que la pregunta tiene que ver con esta mesa redonda es cómo lograr las mejores prácticas para la utilización de evidencias en la educación médica. Ustedes ya saben la respuesta que yo voy a dar, ¿ya? Pero los quiero llevar por ese camino para que ustedes, a ver si están de acuerdo, y los convenzo de que cómo lograrlo, bueno, es a través de los profesores. Entonces, traigo esta reflexión, una pequeña presentación y una invitación, ¿ya? Em, para para este gran evento que tiene que ver con liderazgo, innovación, cambios a nivel de la educación médica en nuestras instituciones formadoras. Vamos a empezar con la reflexión. Y yo me dije, a ver, estamos en Latinoamérica, em, ¿de dónde proviene la mayor cantidad de evidencia que utilizamos en la educación médica? Me imagino que están pensando. Cuando ustedes han desarrollado algún proyecto, cuando han buscado alguna innovación, algún cambio en la gestión, ¿qué es lo que están mirando? Están mirando literatura no de Latinoamérica. Están mirando la evidencia generada por otros lados, anglosajones. Espero que estén todos de acuerdo conmigo. Y la gran cantidad de evidencia viene de lo que inicialmente era la Best Evidence in Medical Education y que ahora se ha ampliado, y con justa razón, ya, a Medical and Health Professional Education. ¿Por qué? Porque justamente, ya, la educación médica ha ido permeando las otras formaciones, las otras profesiones de la salud. Y, y traje la primera guía de la BME Collaboration, que fue del año 99 y que escribió Harden. Yo le digo el gurú, el mentor, el que ha promovido grandes cambios en la educación médica. Pero, en forma simultánea, nosotros también teníamos otros cambios a nivel macro. El resto, ¿qué pasaba con el resto? Y la base de muchos de los cambios también que uno puede observar en otras profesiones, ya en otras disciplinas eh, que se aprenden en educación superior, viene de Boyer, la Comisión Boyer, año 1999, cuando él propone este gran marco de avance en la educación de pregrado. Y él lo plantea para las universidades de investigación en Estados Unidos, de la cual se anclaron muchísimas universidades y es un movimiento que no ha perdido fuerza, sino que todo lo contrario. De tal forma que paralelo al desarrollo de la educación médica, también había un desarrollo en todo lo que era docencia universitaria en general. Y esta es una invitación también a mirar parte de la evidencia recopilada en el resto, que no es tan, ay, esto es porque tengo la camiseta puesta, es una expresión muy chilena, em, a- que complementa lo que la educación médica ha hecho a lo largo de este tiempo. ¿Y cuál es el movimiento que se ha desarrollado a lo largo de ese tiempo? Es SOTL, Scholarship of Teaching and Learning, que inicialmente era Teaching, y cuando cambió el paradigma en que tenemos que pensar en el aprendizaje, ya nosotros estamos para lograr el aprendizaje a los estudiantes. Sí, tenemos que enseñar para lograrlo, perfecto, pero tenemos un foco que comienza con
Nosotros realizamos práctica docente en educación superior, pero sobre ella tenemos que indagar e investigar sobre esa propia práctica docente, difundir y publicar estas investigaciones y mejorar la docencia, ¿ya? Y, por supuesto, el aprendizaje y los resultados que esperamos en todos nuestros estudiantes de medicina, de las otras profesionales de la salud y en un nivel mucho más macro, todos los estudiantes universitarios de educación superior, educación terciaria. Em, de tal forma, ya, que esto se ha ampliado y ha generado un gran cambio a nivel mundial. Y le quise traer la formación del Latin Shuttle desde hace unos pocos años atrás, que fue justo al inicio de la pandemia, pero que ahora este año va a tener su segundo congreso, que es complementario a la educación médica. Y es una invitación también a mirar y a desarrollar proyectos colaborativos en ambas direcciones. Ok, ese es lo que ha impulsado, esta es la reflexión, lo que ha impulsado, pero sin embargo, volvemos a la pregunta original, ¿ya? ¿Qué, dónde nosotros buscamos la evidencia? Y ya dijimos que la mayor cantidad de evidencia está en la literatura anglosajona. Pero, a ver, ¿aportamos evidencia? Pero por supuesto, aportamos evidencia. Pero yo creo que nos queda un gran camino que recorrer y podemos hacerlo mejor. Obviamente podemos hacerlo mejor. Esa es mi reflexión. ¿Qué les traje? Les traje, este es un modelo sobre investigación, ¿ya? Para que realmente nuestra docencia tenga un enfoque académico. Esa es la traducción de Scholar, enfoque académico, ¿ya? Y lo que lleva a, por supuesto, la ciencia del aprendizaje y lo más importante, el paraguas que está más a la derecha, la investigación basada en la práctica, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros en general hemos hecho? Ese ha sido nuestro gran núcleo, nuestra gran fortaleza. Quisiera yo destacar de este modelo, que a mí me parece interesantísimo, ah, este enfoque académico del aprendizaje y de la enseñanza y la investigación educacional basada en las disciplinas, ¿ya? Este modelo es de una mirada amplia en docencia universitaria, sin embargo, em, eh, hay diferencias disciplinares, tanto a nivel de las grandes profesiones, pero también nosotros en educación médica tenemos diferencias em, ah, dentro de las mismas disciplinas, dentro de las mismas especialidades. El uso de la simulación, por ejemplo, el enfoque de las metodologías, eh, todo lo que significa la docencia práctica, nuestros internados, la práctica, prácticamente, la práctica prácticamente se realiza como que, como si fueran profesionales ya profesionales, ¿ya? Y en eso la educación médica ha sido un gran aporte con tremendos avances, ¿ya? Y lo otro que está en este modelo, y que la segunda parte que la encuentro súper interesante, que son las revisiones sistemáticas, ¿ya? Entonces, la mejor evidencia recopilada en las revisiones sistemáticas, los metaanálisis y en la generación de guías a propósito de eso. Así es que esta mirada, yo la encuentro eh, atractiva y que proyecta parte de las respuestas, ¿ya? De cómo finalmente generar y utilizar la evidencia. ¿Por qué? Porque la formación de los profesores en investigación, ¿ya? Es absolutamente indispensable para que puedan comprender cómo utilizar la evidencia a nivel de gestión. Probablemente la primera parte, el aprendizaje, la ciencia del aprendizaje, está en un núcleo de investigadores más eh, em, tradicionales, ¿ya?
Pero, sin embargo, cuando vamos buscando hacia la investigación basada en la práctica, empezamos a tener, debiéramos tener núcleos investigadores en las carreras de la salud y equipos de académicos que son los que realizan la docencia de las carreras de la salud. Y perdónenme que ya expandí el tema de educación médica a todas las carreras de la salud. Y la segunda pregunta que me hice fue, ¿y cómo lo podemos hacer a nivel académico? ¿Ya? Y este es el marco para eh, facilitar lo que dice arriba, la enseñanza, yo diría, basada en la evidencia. Entonces, ¿qué plantea este grupo de investigadores? Que hay que motivar a los académicos, hay que educarlos, hay que facilitar que las cosas pasen, ¿ya? Y hay que diseminar. Sin embargo, consideré yo que este cuadro era incompleto y puse transferencia, seguimiento y aporte a las actualizaciones de la práctica docente, que tiene que ver con el uso de la evidencia para lograr las mejores prácticas. Entonces, de aquí, ¿qué desprendemos? ¿En qué nos tendríamos que fijar? Porque encuentro este modelo buenísimo. Motivar concursos y fondos y, por supuesto, una cultura institucional. Las instituciones son las que tienen que ah, fomentar, promover este cambio. Fondos concursables para proyectos de innovación e investigación en educación de las profesionales de la salud, para, entre motivar y educar, programas de formación en investigación e educación de las profesionales de la salud, para facilitar programas de mentoría. Todo esto tiene evidencia, ya yo no se las quise agregar, pero los programas de mentoría a los académicos para investigar y publicar, es que no hay discusión sobre eso, del gran apoyo y el gran cambio que se produce a nivel de la cultura institucional con los programas de mentorías, ¿ya? Y finalmente, para asegurar la transferencia, el seguimiento y el aporte a las actualizaciones, a las políticas docentes, ya sea académicas internas como externas, los comités de académicos de investigación eh, en las distintas carreras o facultades de las carreras de la salud. Con estos dos modelos, ya a nivel macro y a nivel micro, se fomenta la gestión en pos de una cultura institucional eh, para que mejoren las prácticas basadas en la evidencia en educación médica. Así es que, una invitación, aquí está, problema o necesidad, la pregunta, revisión de la literatura, la respuesta original, probar, analizar los resultados, escribirlo, publicarlo, difundirlo, investigación. ¿Y cómo sigue después? Bueno, asegurar la referencia de estas mejores evidencias, evaluar sus resultados a nivel local, volver a revisar la literatura, atreverse a realizar revisiones sistemáticas, continuar desarrollando evidencia y fomentar las comunidades académicas para la utilización de esta evidencia, que es súper, súper importante. Es un camino largo para recorrer, es complementario al desarrollo disciplinar de cada uno de los profesores de medicina, ¿ya? Pero absolutamente necesario si quieres transformarte en un académico y en una visión de sociedad, mejorar la docencia con buenas prácticas, ¿ya? Y hacer que todos nuestros estudiantes sean mejores médicos en el futuro. La pregunta original, ¿cómo lograr estas mejores prácticas? Y yo, de todo lo que les he contado, de estos modelos que les traje, tengo la siguiente respuesta. Y es una invitación. Programa de formación de profesores en investigación, que se involucren para saber el verdadero valor de la evidencia que existe en este momento. Habilidades informacionales, la búsqueda de estas referencias, el uso de todos los recursos que nos pueden dar nuestras bibliotecas dentro de la universidad. Analizar, saber buscar, saber analizar, hacer un análisis crítico de la información, ¿ya? Pero para eso tienen que tener habilidades informacionales, ¿ya? Es básico, básico, básico.
Y por supuesto, una invitación a fomentar la formación en revisiones sistemáticas. Hay muchísima literatura, ¿ya? Y con buenas revisiones sistemáticas nosotros podríamos incluso bajarlas a nuestras instituciones y probar que lo que dicen los otros realmente es así, por el gran cúmulo de investigación que hay en inglés. Y cuando creo que agregaría un cuadrito ahí, que también debiera desarrollarse esta mirada de si toda esa investigación en nuestro contexto va a obtener los mismos resultados. Y por eso es tan importante que nosotros desarrollemos evidencia y la utilicemos para saber si efectivamente en nuestro mundo y en nuestro contexto, con las características que nosotros tenemos, hay alguna diferencia. Por supuesto, la segunda propuesta, programa de mentoría a los profesores para utilizar la evidencia y apoyarlos a investigar, y las comunidades académicas para compartir, transferir e investigar. Así es que ahí está la propuesta que yo les traía en términos de la formación de los profesores. Creo que esto es súper importante porque son ellos los que finalmente van a utilizar la evidencia. Pero para utilizar la evidencia también tienen que aprender a generarla y generar la evidencia. Y en unos años más decir, nosotros tenemos buenas prácticas porque utilizamos nuestra propia evidencia para mejorar estas prácticas docentes en educación médica y en el resto de las carreras de las profesiones de la salud. Muchas gracias. Doctora Jimena, muchísimas gracias. Maravillosa intervención. Yo sé que usted al inicio de la sesión estaba preocupada porque su charla estaba muy conectada con las charlas de la doctora Lina y la doctora Soledad. Sin embargo, mire, le cuento algo bien interesante. En el transcurso de la mañana hemos tenido un recorrido hablando sobre la implementación de nuevas tecnologías en el campo de la educación médica, cómo elegir la evidencia en educación médica y nos han socializado realmente información valiosísima. Y usted cierra con un mapa de ruta muy claro, una visión para cómo implementar todas estas prácticas educativas basadas en la evidencia finalmente al escenario real de las facultades. Me gustaría saber si de pronto alguno de los participantes tiene algún comentario, alguna pregunta. Tal vez la charla de la doctora Triviño nos permite conectar muchos de los puntos que se han discutido en el transcurso de la mañana. Entonces, dejo el espacio abierto para preguntas, pueden levantar la mano si quieren socializarnos un poco de su experiencia y pues desde luego aprovechar pues toda la experticia de la doctora Triviño. Doctora Marcela, por favor, primero usted y luego le daríamos la palabra a la doctora Priscila Sepúlveda. Muchísimas gracias, doctora. Marcela, por favor. Muchas gracias. Gracias, Jimena, qué lindo verte en este contexto. Yo quería preguntarte tu opinión a propósito de las regulaciones que tenemos en Chile, porque para contarle al resto, nosotros en Chile tenemos como medicina con acreditación obligatoria y han ido cambiando los criterios con los cuales nos acreditan y en el último tiempo se incorporó un criterio completo sobre investigación en docencia. Entonces me gustaría saber ¿cuánto sientes tú que eso va a aportar y las complejidades, obviamente, que trae y quizás conocer del resto cómo es la regulación en los otros países? Estimada Marcela, un gusto de verte. Eh, ah, sup- Todo el mundo dice súper interesante tu pregunta, pero sí, efectivamente, yo no sabía si aportar con eso, desde una mirada de Chile, de lo que está sucediendo en este momento, en términos de las acreditaciones para medicina y la acreditación institucional. Hubo un cambio eh, desde fines del año pasado, que efectivamente la Comisión Nacional de Acreditación ha em, hizo unas modificaciones en los criterios y los estándares para poder acreditarse. Y les quiero contar, por ejemplo, de los 14 criterios que tiene la acreditación institucional, uno entero de 14 está dedicada a la investigación y la innovación en la docencia en la universidad, ¿ya? Y esto
yo creo que están todas las universidades en este momento moviéndose hacia allá. O sea, a ver, de ejemplo, el centro que yo dirijo se reactivó hace 6 meses justamente por los nuevos criterios de CNEA. O sea, todo lo que es en una, diría yo, en algo visionario, desde algo que es normativo y es una obligación y estamos obligados a hacer frente a ello, pero yo lo encuentro de muy buena manera. Yo creo que ha sido por lo menos en mi universidad, me imagino que todas las demás están exactamente lo mismo, buscando la forma de contribuir a la investigación y a tener buenos resultados y a la transferencia. Justamente me parece que incluso utiliza la misma palabra, buenas prácticas, en docencia universitaria en general. Y eso, por supuesto, para las carreras de medicina, odontología y las pedagogías, que tienen acreditación obligatoria en Chile, va a ser la regla en este momento. Y yo creo que bueno, me alegro que haya sucedido porque eso va a ser un tremendo avance. Así es que eso quería contarles. Son cambios que se han producido en Chile y que yo creo que van a ser muy, muy buenos. Porque mi pregunta siempre era, ¿y todo lo que nosotros hacemos sirve o no sirve? Nuestros estudiantes están aprendiendo más programas de formación, diplomados para los profesores en docencia universitaria, en educación médica, magíster. ¿Sirven o no sirven? O sea, efectivamente nuestros estudiantes aprenden más y mejor con estos profesores formados, no quiero decir capacitados, formados en educación médica. Toda esa tremenda evidencia que hay, cuando nosotros la aplicamos, la tenemos que adaptar. O sea, va a funcionar exactamente igual. Así es que yo creo que sí, estoy súper contenta de que esto suceda porque con lo vieja que soy, siempre me pregunté ya si todo lo que estábamos haciendo eh, finalmente iba a ser, me imagino que sí, en beneficio de tener mejores médicos y contribuir a la sociedad de mejor forma. Perfecto. Doctora Marcela, muchísimas gracias por su pregunta. Doctora Jimena, mil gracias por su tan completa respuesta. Ahora le damos la palabra a la doctora Priscila Sepúlveda, que tiene un comentario o pregunta adicional. Sí, muchísimas gracias, Marcela. Doctora Jimena, me gustó muchísimo la forma en que usted presentó pues su experiencia, porque como decía la doctora Marcela, definitivamente este roadmap fue como cómo colocar en práctica ya todo lo que hemos visto esta mañana. Entonces, sí, como cómo aterrizarlo un poco más, aparte de la excelente presentación que tuvieron los demás colegas. Entonces, creo que usted ha mencionado un punto súper importante, que es motivar a los docentes. Creo que esta es una de las barreras más grandes de nosotros. También la resistencia que ellos hacen a realizar pues estas investigaciones. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles estrategias ustedes han utilizado, usted ha utilizado en la universidad para motivar a los docentes? Tal vez ese crecimiento en carrera académica, o sea, sí, si esto se podría ver reflejado en un crecimiento en su carrera académica, y también el programa de esos, o digamos que la agenda de esos programas de formación en investigación, ¿cómo lo han implementado? Iniciando con cursos cortos o largos, no sé si me di a explicar bien. Sí, perfectamente. Okay. Eh, Mira, voy a hablar desde mi experiencia. Em, Efectivamente, uno se plantea dudas sobre cómo van a responder los académicos. Sin embargo, los académicos que han tenido poca oportunidad de avanzar en su carrera académica, porque no son académicos completos, sabemos. En medicina, parte es la docencia de base, ya la investigación, prestigio para la universidad y ranking, eso sabemos, ya. Gestión, ay, que consume mucho tiempo, un poco productivo, diría yo. Y bueno, asistencia con pacientes, porque
como se usaba en la Universidad Católica, había que ser y parecer. Tú enseñabas lo que practicabas, ¿ya? Entonces, pediatría, pediatra, yo estaba en los cursos de pediatría, etcétera. Entonces, y mover a este docente, especialmente los que están en los campos clínicos, hacia la investigación, así solo, dejarlo solo, simplemente no. Porque lo que les gusta es la docencia, estar con el paciente, realizar la práctica clínica. Por lo tanto, tiene que haber un incentivo importante, ¿ya? Y aquí la gestión de la universidad es fundamental, de que sientan de que este camino es el complementario para el desarrollo de su carrera académica. O sea, tienen que ser académicos y se les tiene que exigir como académicos. Y muchos de ellos, la mayoría de ellos, no hacen investigación disciplinar. Por lo tanto, este es el complemento perfecto para completar su carrera académica. Tienen que saberlo, ¿ya? Y que va a ser útil tanto para la institución como para la facultad, para mejorar la docencia. Cuando uno se hace la pregunta con respecto a su propia docencia y cómo la puedo mejorar, inmediatamente viene la reflexión, los estudiantes lo notan inmediatamente, son capaces de decir que que lo están haciendo mejor, ¿ya? Entonces, tal vez la primera base eran todos los programas de formación en docencia, en educación médica, cómo hacer mejores clases, cómo hacer las clases invertidas, cómo hacer buenas pruebas, que los estudiantes lo notan inmediatamente, ¿ya? Y este es el segundo escalón, ¿ya? Entonces ahora, para mejorar tu carrera académica, primer punto, y para que seas un académico en propiedad y puedas avanzar, porque no sé si les pasará en sus instituciones, pero los que hacen mucha docencia y son reconocidos excelentes profesores, pero que no publican, ya no ven avance en su carrera académica. Profesor titular, no. Ya. Estamos entre pares, ¿ya? Así es que habitualmente sucede eso. Entonces, primer punto, el aporte, la motivación es esto. Y lo segundo es que estén todas las autoridades comprometidas, tengan el mismo mensaje. ¿Ya? Y este gran encuentro tiene que ver con gestión. Gestión. O sea, el discurso tiene la narrativa, tiene que ser la misma. Por eso ese modelo que dice cultura institucional es tan importante. ¿Ya? Em, si bien es cierto, las instituciones pueden tener también algunos otros focos, vinculación con el medio, por ejemplo, ¿ya? O algunas otras elementos que los cuales quieran destacarse, el promover esto tiene que formar parte del discurso. Y con cara de, créanme, y para eso vamos a poner fondos, entonces, y vamos a poner dinero, y recursos, fondos concursables, programas gratuitos para los profesores, a- eh, liberación del tiempo de aquellos que tienen más experiencia, ya, para apoyo, para hacer mentorías. Reconocer que todos los académicos involucrados en estas acciones en pos de los otros académicos también requieren tiempo y también ese tiempo tiene que ser reconocido, ¿ya? Y que están haciendo una gran contribución a la universidad. Así es que yo te diría que tal vez alguien que tenga un MBA acá y diga cultura institucional con respecto a eso, a lo mejor puede tener aportar con otros factores em, en que las empresas son espectaculares para hacer eso, para motivar a la gente. Bueno, sí, hay que motivarlos y se me ocurren de pasada esos que te acabo de mencionar, ¿ya? Ahora, uno se lleva una sorpresa y la sorpresa cuando nosotros comenzamos hace unos meses atrás con esto es que había muchos académicos que estaban muy interesados porque justamente no habían avanzado en su carrera académica. Y en nuestra primera versión de un diplomado en investigación en docencia universitaria en general, que también tengo médicos ahí, eh, teníamos un cupo de 50 y se inscribieron 210. Entonces uno dice, a ver, no es que no les interese. Lo que pasa que no había
Entonces, no había, entonces empiezan a haber manifestaciones, fondo concursable, se presentaron como 100 proyectos, lamentablemente pudimos seleccionar 16. Hablé con los otros equipos para que se entusiasmaran y vieran sin plata, sin dinero, cómo nosotros los podíamos ayudar desde un centro también. Bueno, la formación del centro, el grupo, las mentorías, todavía no hemos llegado ahí. Apoyo para conocer las revistas, un especialista en revistas, ¿ya? ¿Cuáles son las revistas? ¿Cuál es el núcleo de revistas para las cuales ustedes pueden publicar? Y, y el programa de formación que incluye las habilidades informacionales. Uso de la biblioteca. Intensivo. ¿Ya? Desde la pregunta de investigación que ustedes para lograr el marco teórico y si pueden seguir con una revisión sistemática ideal. Entonces, yo te diría, motivarlos. eh, ellos tienen que poder reconocer todo lo que la institución hace en pos de ellos. Yo te diría que eso es lo más importante, el mensaje. Perfecto, doctora Jimena, muchísimas gracias por tan amplia respuesta y con ese ejemplo pues de su experiencia en particular realmente nos es muy útil a todos. Muchísimas gracias por la intervención. Ya saben, si tienen preguntas adicionales para la doctora Jimena, las pueden dejar consignadas en el chat y pues se las haremos llegar. Perfecto, entonces, les voy a comentar. En este espacio tenemos organizada pues la mesa redonda, teníamos a 3 conferencistas, la doctora Jimena, la doctora Soledad y la doctora Lina. Desafortunadamente la doctora Soledad y la doctora Lina tuvieron inconvenientes y no se van a poder conectar hoy. ¿Cuál va a ser la ruta para hoy? Entonces, la doctora Lina y la doctora Soledad harán unos cortos videos de 15 minutos y quedarán dispuestos en el aula para que puedan ver el abordaje de las temáticas que cada una de ellas tenía. Entonces, daremos paso a nuestro conversatorio. El conversatorio es uno de los espacios, creería yo, más valiosos. Doctora Jimena, muchísimas gracias. En este espacio solo nos quedaremos los estudiantes. Entonces, le daremos el agradecimiento a la doctora Jimena, al doctor Otto que sigue conectado. Muchísimas gracias por todo este acompañamiento durante este espacio. Fueron muy valiosos sus comentarios y todas esas enseñanzas que dejan al equipo. Muchas gracias a ustedes y un gusto conocerlos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Entonces, retomando, pues les ofrecemos disculpas por las dificultades que hubo con los expertos en la mesa redonda, digamos que son cosas que pueden pasar en el día a día y pues también con la situación de la virtualidad, pero nos aseguraremos de dejar el material dispuesto en el aula virtual. Entonces, ahora daremos inicio al conversatorio. Este es un espacio de 40 minutos que desde nuestra perspectiva, desde el grupo organizador, creemos que es uno de los espacios más valiosos porque la riqueza de este programa panamericano de alta gerencia es realmente conocer las experiencias en la implementación de los temas que se discutieron el día de hoy o los retos que tal vez se pueden estar generando en cada uno de los países para compartir estas experiencias y poder empezar a pensar cómo abordamos de pronto dificultades en cada una de nuestras regiones. Entonces, alineado con los temas que se discutieron el día de hoy, vamos a abordar 3 preguntas base. 1. ¿Cuáles son los retos para la implementación de tecnologías en sus países de origen? Y me gustaría escuchar experiencias tanto de Sur como de Centroamérica y pues de Norteamérica. ¿Cómo elegir la utilización de evidencia en educación médica en sus facultades? Digamos que cómo han hecho esto, cómo lo han abordado, tienen departamento de educación médica, tienen profesores entrenados. Y finalmente, ¿cuál es su experiencia en investigación en educación médica en las facultades y ustedes logísticamente cómo están organizados? Entonces, para dar inicio con la primera pregunta, ¿qué retos han enfrentado para la implementación de tecnologías en sus países de origen? Me gustaría que nos contaran la experiencia. Entonces, en este momento es nuestro espacio de participación. Dejo los micrófonos abiertos. Por favor, me gustaría escuchar al menos 2 experiencias. Pueden levantar la mano para contarnos un poco de su experiencia, tal vez en los retos o en el reto que presentaron y ya la estrategia exitosa de implementación. Entonces, tenemos a todos nuestros participantes aquí. El espacio ya es para ustedes. Digamos que como tenemos 40 minutos, la idea es demorarnos alrededor de 10, 12 minutos conversando cada uno de estos temas, por lo que son 3 preguntas con enfoques diferentes.
Perdón, ¿pudiera poner las preguntas? Claro que sí, sí, desde luego. Entonces voy a proyectar mi pantalla para que las vayan pensando. Muy buena idea. Entonces, primera pregunta. ¿Cuáles son los retos para la implementación de tecnologías en educación médica, desde luego, en sus países de origen? Acá tenemos una diversidad importantísima, digamos, en representación de Latinoamérica. Entonces, realmente lo que puede haber sido un reto para uno y pues tal vez una experiencia exitosa finalmente de implementación, puede ser la solución o la respuesta para otro de los países. ¿Cómo elegir la utilización de evidencia en educación médica en cada una de sus facultades? Y finalmente, ¿cuál es su experiencia en investigación en educación médica? Ya tenemos una mano levantada. Voy a dejar de compartir la pantalla, pues porque la idea es que esto funcione como una mesa redonda, que todos nos podamos ir viendo, pero la voy a proyectar nuevamente cuando discutamos sobre la siguiente pregunta. Entonces, doctor Josué, por favor, compártanos su experiencia con respecto a la primera pregunta. Hola, buenos días. Con respecto a la primera pregunta, acá se me apagó mi cámara, creo que no se puede ver. Bueno, con respecto a la primera pregunta, los retos a la aplicación de las TICs, fíjate que acá en nuestra universidad, cada 6 meses tenemos un curso de capacitación y actualización docente, donde una parte muy importante de la que tenemos ahí, o siempre he pedido, es que se tenga la parte de las TICs. Pero el reto que nos hemos enfrentado es los profesores, ¿no? Esa resistencia de los profesores para querer implementarlas. Ahí tengo algunos profesores jóvenes, medianos, grandes de todas las edades, y la edad no es el problema, ¿sí? La edad no es el problema. Tengo personas muy grandes que tienen una experiencia clínica muy interesante, y sumarles a ellos que veo involucrados en sumarse en las TICs me llena de emoción. Entonces realmente no sé cuál es el problema porque la edad no es un parámetro que me impida que las utilicen. Son profesores, tengo profesores muy jóvenes que se niegan a usarlas. Entonces es algo con lo que no he podido lidiar todavía. Les he enseñado enseñamos diversos TICs, diversas plataformas virtuales, cosas por el estilo. Cada mes estamos tratando de mandar un documento con la aplicación de alguna nueva, desde cómo instalarla, cómo bajarla, cómo aplicarla, pero sí la resistencia es lo que más me he enfrentado yo. Perfecto, doctor Josué, muchísimas gracias por comentarnos, digamos, esta experiencia. Realmente es algo común que no, creo que no solo se aplica para Latinoamérica, sino para el mundo. Y es de pronto el reto en la implementación de estas nuevas tecnologías para la educación médica, particularmente en contextos donde todavía no es usual la profesionalización de la educación médica. En muchos de los países latinoamericanos lo que sucede y pues del mundo es que, por ejemplo, si yo soy médico, internista o anestesiólogo, cirugía, me asignan docencia en estos campos sin tener entrenamiento previo. Súmele a esto la implementación de las tecnologías en educación, que también son cambiantes, como lo vimos. Esto genera un reto adicional. Doctora Priscila, por favor. Literalmente mi principal reto es ese también. Lo comparto con el doctor Josué. Igual como usted mencionaba, doctor Pérez, en docentes un poquito más grandes, pero también hay resistencia en algunos jóvenes. La estrategia o las estrategias que nosotros hemos implementado, aparte de esa programación de cursos y talleres institucionales que todos los trimestres, nuestro calendario académico es por trimestre, todos los trimestres se ofrecen de manera general para todos los docentes o focalizados docentes de medicina, también nos ha servido compartir esas mejores prácticas de docentes que sí lo utilizan. Ejemplo, si la coordinadora del ciclo de pediatría sí se ha adaptado a esas TICs, pues ella misma comparte su experiencia y cómo ha cambiado su clase y cómo han cambiado los resultados con esos docentes que hacen una resistencia. Nosotros desde nuestra escuela de medicina inclusive lo acompañamos en ese proceso también. Hay docentes que verdaderamente le tienen miedo a las TICs, le enviamos los documentos, le enviamos videos también realizando cómo acceder, cómo utilizarla,
etcétera. Hacemos capacitaciones privadas solo para ellos y aún así tienen una resistencia, entonces pues tratamos de acompañarlo, de citarlos en momentos específicos de, o sea, de la semana y ayudarlos a implementar esto en sus clases, pero con ellos, literalmente acompañándolos. Eso nos ha servido un poco. Igual hay resistencia, pero eso nos ha servido un poquito en algunos, con algunos docentes. Perfecto, doctora Priscila, muchísimas gracias. Mire que ese acompañamiento cercano es una estrategia muy efectiva. Yo trabajo como docente en diferentes asignaturas de medicina y eso es una estrategia que nosotros también implementamos, hacer un acompañamiento un poco más cercano a los profesores, una especie de plan padrino, de pronto con aquellos que tienen dificultades en la implementación de este tipo de tecnologías y se les hace el acompañamiento. Bueno, perfecto. Ahora le doy la palabra al doctor Roberto y posteriormente a la doctora Elizabeth. Doctor Roberto, por favor, cuéntenos su experiencia. ¿Cómo están? Buenos días con todos desde Cajamarca, pero bueno, nuestra facultad es una facultad un poco joven con respecto a otras facultades del Perú, ¿no? Tiene un poquito más de 25 años. Sin embargo, en la parte de investigación se ha ido quedando y especialmente en la parte de educación médica, ¿no? Recién hace algunos años hemos tratado de cambiar esta situación debido a los procedimientos o procesos de acreditación. Y igual que todos ustedes, pues hacemos cursos de investigación programados, cursos de TICS programados en el semestre, ¿no? O en los ciclos académicos que tenemos, ¿no? A veces podemos tener 2 o 3, dependiendo de los problemas que tengamos en las huelgas a veces que tenemos en la universidad. Eh, Sin embargo, el hecho de que hayamos visto esta resistencia al cambio, ¿no? Como dicen, no solo de jóvenes, en mi facultad es una facultad en que la mayoría de docentes nombrados o contratados han sido mayores y tenemos poca carga docente, ¿no? Somos algo de 30 docentes en la facultad y estamos pues solicitando la activación de nuevas plazas para poder activarnos. Nuestra facultad se mueve a través de docentes invitados y eso también es un poco difícil de tener un pool de médicos que estén dentro de la facultad y que puedan realizar investigaciones, que puedan cambiar las cosas, ¿no? Los médicos jóvenes que están como invitados son los que más ímpetu tienen para cambiar un poco las cosas que los nombrados. Eso lo hemos visto, creo que en toda institución pública, ¿no? Y lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, en la parte de pediatría es el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento sí es muy, muy importante debido a que yo he tenido que, como coordinador, estuve hace algunos años de pediatría, he tenido que acompañar a mis docentes mayores para poder enseñarles cómo ingresar al sistema, cómo manejar la computadora incluso, para poder realizar todos estos cambios. Entonces, y yo sí considero que el acompañamiento es muy importante, pero depende de cada uno, ¿no? Nosotros ya estamos acompañando a estos docentes como 2 o 3 años y no vemos que pongan de su parte para poder cambiar las cosas, ¿no? Ese es nuestro reto, cambiar a estas personas, cambiarles el chip. Intentamos realizar ese acompañamiento, como decía la doctora Priscila, pero es un poco difícil, ¿no? En todos los ciclos tenemos que estar con ellos para incluso cómo ingresar sus notas al sistema. Esto es algo difícil para nosotros porque nuestros médicos pues son ya médicos que algunos que pasan los 70 años y que no quieren cambiar su chip, no quieren. Mi padre tiene 68 años, él trabaja en la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, y él me enseña muchas cosas de las TICs, porque está actualizando, se está metido ahí, y yo realmente lo admiro, ¿no? Pero eso no pasa con otras personas, depende bastante de uno, el acompañamiento es importante, pero si uno no quiere cambiar es bien difícil. Gracias. Doctor Roberto, muchísimas gracias por su intervención y mensaje valiosísimo alineado con lo que se ha mencionado anteriormente.
no está determinado por la edad e influye en gran parte de la intención que se tenga, ¿no? De la voluntad de la implementación. Entonces, esto ya tiene unas implicaciones mayores, porque entonces tenemos que empezar a crear una cultura hacia la implementación de las nuevas estrategias en educación médica que tengan, digamos, evidencia en impactar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ya para cerrar, digamos, esta pregunta en particular, le doy la palabra a la doctora Elizabeth. Muchísimas gracias. Vayan preparándose las personas que tal vez no han participado para que los podamos escuchar en las otras preguntas. Gracias. Ya casi, bueno, ya aquí son buenas tardes en República Dominicana. Entonces, Ah, perfecto. sí, ya es buenas tardes aquí, pero allá buenos días todavía. La pregunta sobre implementación de tecnología, yo al principio la cogí amplia porque yo decía, pero tecnología, ¿en qué sentido? Aula virtual, software educativo, simulación, es como que encontré mucho de dónde agarrar. Inicialmente aquí en República Dominicana, el principal problema hace mucho eran los recursos económicos para adquirir la tecnología, pero una vez adquirida, nosotros lo primero que hicimos fue formar a los docentes. Por ejemplo, para aula virtual se formaron a todos y se les daba el acompañamiento para su uso y se llegaron a poner algunos requerimientos para ellos en la clase. Todos los docentes deben tener su aula con su sílabo, con esto, con al menos una actividad, como un grupo de requerimientos mínimos para, vamos a decir, motivar, vamos a decirlo así, a que todo el mundo lo conozca y también se le daba reconocimiento a los que mejor la utilizaban. Y así todos los demás que no lo hacían, pues también se motivaban. En el Día del Maestro te recibían reconocimiento los docentes que mejor, como que daban la mejor práctica. Y los otros, ¿qué es lo que tú haces? Y así se iba compartiendo. La doctora Priscila también es de República Dominicana, pero se dice, cuando uno motiva a los demás y comparte las mejores prácticas, pues los demás se van animando. Desde la perspectiva de software, si alguien encuentra un software que le parece muy interesante, lo que hacemos, por ejemplo, allá en UNIBE, que es donde yo trabajo, si hay varios docentes impartiendo la misma asignatura y se implementa un software, tiene que ser para todas las secciones, no puede ser solo un profesor que lo conoce. Así que lo que hay que hacer es que los demás que no lo conocen se juntan con ese, lo aprenden, lo conocen y se define que entonces todos lo deben utilizar, porque no es muy, a nosotros no nos gusta que, por ejemplo, un grupo tenga un beneficio que el otro no. La sección 01 usa un software y está emocionada y la sección 02 y 03 no usa nada, no. Lo van a usar los tres, entonces vamos a aprender y vamos a hacerlo juntos. Y en simulación, en tecnología de simulación, eso ha sido súper bien, súper fácil y lo que no se tiene se innova. Si, por ejemplo, no hay un equipo grande, costoso, completo, entonces se hace una simulación híbrida. Y ese tipo de cosas lo hemos ido nosotros pues aprendiendo, pero ahí no ha habido problema en cuanto a implementar tecnología para simulación, no tanto para aula virtual y lo demás. Y finalmente, tecnología como inteligencia artificial, que es nueva, ese tipo de tecnología, porque ya yo he ido haciendo como un recorrido desde cosas que se usaban de antes, pero lo último, ciertamente, viene la parte de entonces de la resistencia. Hay personas que no la conocen, hay personas que la utilizan distinto, pero ahí hay que trabajar la resistencia porque definitivamente eso va a haber que utilizarlo de una forma correcta y usarlo como aliado, porque eso vino y no se puede obviar. Así que ese ha sido nuestros retos con implementación de tecnología, algunos de ellos. Gracias por la oportunidad. Doctora Elizabeth, muchísimas gracias por su intervención. Mire qué interesante este sistema de incentivos para promover la utilización de TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje en educación médica. Y me encanta que usted mencione la implementación de la simulación y pues que realmente no haya generado resistencia porque realmente conocemos toda la evidencia que hay con respecto a la implementación de simulación en los procesos de realmente optimizar los procesos de aprendizaje, mejorar la seguridad del paciente y garantizar realmente esa experiencia, entre comillas, estandarizada de aprendizaje para lograr para buscar que los estudiantes alcancen las competencias esperadas. Entonces, me parece maravilloso
y además que la simulación realmente pues sí requiere ese entrenamiento del cuerpo profesoral. Entonces, valiosísimo que estén dispuestos a involucrarse en este aspecto. Muchísimas gracias, doctora Elizabeth. Ahora le doy la palabra de este conversatorio al doctor Jorge. Doctor Jorge, no sé si quiere hablar sobre los retos de implementación de tecnologías o ya nos quiera compartir con respecto a la segunda pregunta de utilización de evidencia en educación médica. Estimada Marcela, prefiero hablar sobre la primera en forma ordenada. Desde luego, doctor, por favor, compártanos su experiencia. Perfecto. Bueno, interesantísimo, interesante lo que ha venido diciendo. Hay un colega peruano también que viene de la Universidad de Cajamarca, muy interesante su experiencia. Él dice que es bastante joven, pero creo que para investigación y para usar las tecnologías, no sé, ni joven ni viejo. Lo importante es el espíritu de... Se nos entrecorta un poquito el audio, doctor. No sé si de pronto está muy lejos del micrófono. A ver, un momentito, vamos a... Ahora sí ya no lo escuchamos. No me escuchan. Ahora sí, ahora ya lo volvimos a escuchar. No sé si se le está entrecortando de pronto la señal. Puede ser, puede ser. ¿Me están escuchando? En este momento sí, señor. Bueno, yo les decía, yo tengo de Perú, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que junto con la de México. No, doctor, le escuchamos, se nos va el audio, o sea, usted empieza a hablar, se le escucha y luego se pone como más distante. No sé si de pronto intentando cambiar, conectar algún dispositivo, de pronto cambiar de audífonos si está con los audífonos o Entonces, desconectar y volverse a conectar. un momentito. Perfecto, doctor. Mientras va ajustando la parte del audio, me gustaría pasar con la siguiente pregunta. Les quería comentar que la doctora Soledad nos pudo acompañar para la jornada, entonces ya en unos minuticos, cuando terminemos de hacerlas, contestar estas preguntas, le daremos la bienvenida para que haga su intervención. Estamos dentro de los tiempos, entonces creo que no habría dificultad con ello. Pasando a la segunda pregunta, me gustaría que me contaran cuál es su experiencia con la implementación, digamos, de evidencia en educación médica en sus facultades. Me gustaría también escuchar a las personas que no han participado en la jornada, si de pronto tienen algún tipo de comité para implementar nuevas estrategias educativas. Veo que el doctor Nelson está levantando la mano. Doctor Nelson, por favor, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos. Nelson Ramírez de La Paz, Ahora sí. Bolivia. Soy de la Universidad Mayor de San Andrés y no levantaba las manos porque no sé por qué no puedo habilitar mi hands up, ¿no? Pero bueno, he estado enriqueciéndome ya desde la anterior gestión, o sea, la anterior sesión, y hoy día pues maravillado de escuchar tantas cosas interesantes por profesores tan experientes. La experiencia que tenemos aquí en La Paz, voy a tratar de hacer un contexto de las tres preguntas y comencemos con la tercera, que es justamente qué hacemos aquí en La Paz para ser portadores de nueva evidencia para nuestro medio. La Universidad Mayor de San Andrés, dentro de toda su estructura, contamos con algunos institutos de investigación dentro de la Facultad de Medicina, y uno de ellos justamente es el Instituto de Biología de la Altura. La Paz está a 3.860 metros sobre el nivel del mar y nuestra población que abarcamos está también por encima de los 4.000. Entonces, como muchos países andinos, tenemos una característica interesante propia de la población andina, siendo que Bolivia, 2/3 de esta es tropical y solo 1/3 es entre valles y el altiplano. Pero la concentración poblacional está más en el altiplano. Entonces, nos llama mucho la atención de poder estudiar acá y generar nuevos conceptos propios a través de los investigadores docentes, o sea, específicamente docentes investigadores, que es como funciona nuestra universidad,
y el docente que tiene la función específica de enseñar al estudiante, pero que también hace investigación paralela. Entonces, ¿qué generamos? Si ustedes algún momento entran, les puedo pasar el link del Instituto de Biología de la Altura. Generamos desde los parámetros de comparación, es decir, el hemograma y, bueno, y otros estándares que nosotros tenemos diferenciado a comparación de algunos países costeros, nosotros no tenemos costa. Entonces, eso nos ayuda mucho para tener una diversificación propia basada en la evidencia que nosotros conseguimos. Y así estamos entrando con retos ahora que ya no solamente van a ser hematológicos, sino van a ser fisiológicos funcionales, fisiopatológicos, y también nuestro gran reto es generar información propia de ya enfermedades específicas según el área médica. Que me ha llamado la atención desde el principio de las conferencias. Es cierto que nosotros somos socios o consumidores del conocimiento anglosajón, asiático y también latinoamericano. Y esto también nos pone un poquito en desventaja porque todas las referencias que vienen de afuera para nosotros generalmente son costeros. Y aquí tenemos colegas mexicanos que publican muchísimo, pero también nos llega hasta un nivel de la Ciudad de México que creo que está a 2.400. Y nosotros viviendo 3.800 encontramos diferencias tanto en la fisiopatología como ya inclusive en la terapéutica. Entonces esos retos nosotros estamos incursionando y es interesante que aquí en la altura, no sé cuál será la experiencia de los colegas peruanos o los que tienen universidades a altura, el funcionamiento de los mismos equipos. Aquí tenemos el gran reto de que no todos los equipos de laboratorio o de simulación funcionan igual por la característica de la altura. Entonces es un reto que nosotros seguramente ya a través de este curso, de este diplomado, se me hace la idea de que deberíamos trabajar a nivel interdisciplinario en nuestra universidad, que tiene todas las profesiones, con ingenieros, etcétera, que nos solventen estos problemas que en medicina todavía no los podemos resolver. Ese es un poquito el panorama que nosotros tenemos y pues muy agradecido de estar con ustedes. Gracias. Doctor Nelson, muchísimas gracias por tan maravillosa intervención. Mire que yo no sabía que, digamos, los equipos funcionaban diferentes. Entonces, mire los retos que nos enfrentamos en las diferentes regiones de Latinoamérica. Usted nos dio unos ejemplos muy claros con respecto a la necesidad de investigar en el ámbito digamos, de la parte clínica, ¿no? Por las variaciones que hay en la altura. Y si también cogemos esta información que usted nos da y la extrapolamos a las estrategias, por ejemplo, pedagógicas, también hay que hacer variaciones porque uno muchas veces revisa literatura, por ejemplo, norteamericana o europea con respecto a la implementación de diferentes estrategias didácticas y de repente no funcionan igual en nuestro entorno. ¿Será que las estrategias, por ejemplo, el aula invertida, esas evidencias que nosotros vemos de Estados Unidos o de Europa, se aplican igual para nuestro contexto, teniendo en cuenta las características de nuestros estudiantes y cómo funciona la educación médica en nuestros países latinoamericanos? ¿Será que podemos coger exactamente lo mismo que aplican en simulación clínica y llevarlo a nuestros laboratorios o tenemos que adaptar de acuerdo a los recursos que se tienen en cada uno de los laboratorios de simulación? Estas son preguntas que nos vamos haciendo entre todos y pues tenemos que aprovechar estos espacios para preguntarle a los expertos invitados. El doctor Jorge ya arregló su micrófono, entonces le voy a dar la palabra para que haga su intervención. Doctor, si nos puede dar una perspectiva de las tres preguntas que se hicieron al inicio para poder dar paso a la doctora Soledad. Muchísimas gracias. Ya, muchas gracias. ¿Ahora se me escucha? Sí, doctor, ahora sí, perfecto. Ya, ok, muy bien. Menos mal que hay alternativas para poder solucionar estos problemas. Bueno, mire, qué interesante todo lo que se está viendo esta mañana y lo que se vio la mañana del sábado pasado. Realmente no me imaginaba que iba a ser así. Estoy contentísimo de que No, se así nos fue haya el audio otra sucedido. vez, doctor. El audio de nuevo. Y ahora, Ya volvió, ya volvió. ya. Bueno, entonces les decía que estoy contentísimo de estar con todos ustedes.
y beber de la experiencia. Ustedes son más jóvenes que muchos de nosotros, pero sin embargo tienen más experiencia en investigación que nosotros. Yo soy médico ginecólogo, ginecobstetra. Tengo 48 años en la docencia universitaria. Y nosotros, como bien lo han dicho también en uno de las ponencias, no hemos sido preparados en educación médica. Nosotros enseñamos en base a la experiencia que tenemos con nuestros pacientes y también a la experiencia que tuvimos de nuestros maestros y de la forma como nos enseñaron. Pero, sin embargo, a lo largo de la carrera hemos hecho una serie de cursos, de especialidades, subespecialidades en educación médica, pero no somos natos educadores, ¿no? Yo diría que todo médico es un educador, aunque no haya hecho la especialidad. Y bueno, y nos caracterizamos por enseñarle a los estudiantes la mejor forma de atender a un paciente, la mejor forma de abordar su caso, de hacer un diagnóstico, de darle un tratamiento, y cuál es la mejor forma también de hacer promoción de salud, prevención de la enfermedad, y esto es en base a una experiencia. Ahora veo que hay, con muy buen agrado, veo de que hay una corriente de la innovación, de la investigación, y yo diría de la humanización. Cuando nosotros hemos sido jóvenes, no hemos llevado cursos de ética, ningún curso de ética, pero sabíamos claramente lo que teníamos que hacer frente a los pacientes y frente a los familiares de los pacientes y frente también a nuestros colegas, ¿no? Ahora se ven muchos de estos cursos y creo que existen porque también hay una serie de problemas. En la Universidad de San Marcos, a la cual yo pertenezco, y que tengo ya, pues como les dije, 48 años de educación, que junto con la Universidad de México son las más antiguas, y al colega de Cajamarca, Perú, que es joven, pero ya está teniendo más experiencia que muchos docentes de aquellas universidades que son más viejas. Pienso yo que en el Perú hay dos mundos. Un mundo es el mundo de lo público, de las universidades estatales, y el otro mundo es de las universidades privadas. En las universidades privadas casi no hay problemas de investigación, porque incluso los investigadores de estas universidades privadas pueden vivir tranquilamente de la investigación. O sea, todos sus ingresos económicos pueden salir a partir de la investigación. En las universidades públicas no es así. No hay un apoyo económico para la investigación. Últimamente sí ha habido un concurso, pero que los presupuestos son bastante bajos, pero que ayuda de todas maneras. Le doy una cifra interesante de lo que pasa en mi país. En este momento, yo soy jefe de maestrías en mi Facultad de Medicina de San Fernando. Y entonces, hasta hace 3 años o 4 años, teníamos solamente un 4% de graduados. Y por lo tanto, graduados en maestría y en doctorados y en todo posgrado. 4%. Eso significa de que no hacían tesis, y las tesis significa investigación, ¿cierto? Bueno, en cambio, en las universidades privadas esto es diferente. La SUNEDU, que es un organismo fiscalizador de las universidades, dijo: aquellos profesores, sobre todo los profesores, que no tengan el grado de magíster o de doctor, van a ser relegados de sus funciones y van a ser despedidos o van a ser rebajados si es que tienen una categoría. De principal pueden rebajarse a asociados y de asociados a auxiliares. Esto como que movió un poco a los profesionales. Y también yo he tratado de que haya más investigación, más innovación con los jóvenes y con aquellos que tienen deuda para hacer sus tesis. El año pasado ya hubo 13%, y este año estamos empeñados en que sea entre 35 y 40%.
de graduados. También hemos incluido dentro de esto la responsabilidad social universitaria y también la simulación. Estamos dándole mucho a la simulación que nos permite dar a los jóvenes estudiantes otros conceptos importantes que no podríamos darlos cuando está un paciente de por medio. Y me refiero al campo de la humanización de la medicina. A lo largo de la historia, la medicina se va deshumanizando por muchos factores. Esto es cuestión de investigarlo también. Bueno, yo lo que quería decir es que hay un poco de reacción negativa frente a la tecnología. Hay profesores que ya prefieren quedarse así y no avanzar más. La pandemia nos obligó a tener una plataforma virtual y hacer las clases virtuales, y también los estudiantes que avanzan mucho más que los profesores, ¿no? También se acostumbraron a la virtualidad. En posgrado también lo mismo. Tal es así que cuando acabó la pandemia y dijeron todos vuelven a la presencialidad, hubo un problema bastante serio. Nosotros tenemos estudiantes de posgrado de provincias del Perú que tenían la facilidad de hacer sus maestrías, doctorados, diplomaturas, etcétera, a través de la virtualidad, pero esta vez ya no podían. Y se redujo enormemente la demanda de todas las maestrías y doctorados y otros, y también no se pudieron copar todas las maestrías y no pudieron iniciar todas las maestrías y doctorados porque son autofinanciadas y tienen que tener un número para que puedan funcionar. Bueno, todo esto va ligado con la investigación. Todo esto. Para hacer investigación hay que tener cierta tranquilidad. Y cuando uno tiene que trabajar para mantener su hogar, y entonces ya cuando le proponen la investigación es un poco más difícil. Pero poco a poco en nuestro país se está viendo que si alguien se mete a hacer investigación, puede vivir de la investigación. Sobre todo aquellos que les gusta hacer la investigación. Yo mismo, que estoy dentro del grupo esto de los antiguos, considero realmente que esto es una apertura grande. ¿Para qué? Para que los profesionales que vamos formando nosotros, si hacemos investigación, se va a poder corregir una serie de errores. Si no hacemos investigación, entonces los errores se van a seguir repitiendo uno tras otro. Entonces, no solamente por la cuestión económica, sino porque cómo tenemos nosotros que atender a nuestros pacientes de la mejor manera. Si hablamos de historia de la salud o historia de la medicina, vemos que actualmente todavía se están haciendo prácticas que ya han pasado a la historia y que no se han corregido. Y creo que es por falta de investigación. Entonces, ya los incentivos, ya las motivaciones para tomar la investigación está cambiando también en nuestro país. Está cambiando, ya la gente está tomando más conciencia. Fíjense, para venir a este curso, la universidad ofreció una beca para que se viniera a este curso. Bueno, yo con beca o sin beca me interesó mucho porque yo he dicho y he decidido que la parte asistencial, que es muy rentable, ya tengo que dejarla a un lado para tomar lo que significa la educación médica. Esto ya es por vocación, ¿no? Entonces estoy dejando de lado una parte, no todo, por supuesto, porque no se puede dejar todo, pero ya en la magnitud en que tenía antes para dedicarme a esto. Y así muchos profesionales jóvenes, dentro de uno de ellos tenemos a nuestro gran y querido Pedrito Mendoza, ¿no? Es joven y
tiene pues en su área de gerencia, en la cual yo también me encuentro, y estamos luchando para que en nuestro país todas estas barreras que existen actualmente se dejen de lado y impulsemos más la innovación y la investigación. Esto Doctor es Jorge. en una forma general lo que podría decirles. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Me toca ya por cuestiones de tiempo. Muchísimas gracias por su intervención. Mire que nos dejó unos mensajes tan valiosos usted con respecto a la necesidad del reconocimiento de la investigación y de las variaciones que puede haber en el ámbito público y privado con respecto a este tipo de remuneraciones. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, doctor Jorge. Qué pena haberlo interrumpido, pero hoy nos vamos a exceder un poquito de tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a pasarnos únicamente unos 15 minuticos con la intervención de la doctora Soledad. Muchísimas gracias a todos por su participación en el segmento del conversatorio. La idea es que vayamos afinando detalles. Este es nuestro segundo sábado, pero espero que con los próximos sábados logísticamente estemos más articulados para no excedernos. Le voy a dar la bienvenida a la doctora Soledad. Digamos que hoy ella nos va a traer una presentación que creo que nos va a permitir concluir de forma significativa la jornada de hoy. La doctora Soledad Armijo, ella es médico cirujano, especialista en medicina nuclear. Tiene un magíster en educación médica de la Universidad de Concepción y es instructora de simulación. Miren que hoy hemos hablado de simulación en varios contextos. Es egresada del programa Innovative Teaching for Deeper Learning de Harvard University y es egresada también de un programa de la Universidad de San Luis. Tiene bastante experiencia y el día de hoy nos viene a hablar sobre este tema en particular. Es una corta intervención en el ámbito de la mesa redonda que tuvimos que hacer los ajustes y finalizaremos con unos 5 minuticos de preguntas para dar cierre a la jornada de hoy. Muchísimas gracias, doctora Soledad. Bienvenida. Gracias a ustedes por disponer de tiempo para algo tan importante y por estar dispuestos a compartir entre todos. Voy a pegarme un poco a algo que dijo Nelson en algún minuto, así que voy a intentar también conectar con esa parte de lo que han dicho. Yo para preparar esta conversación le pregunté a algunos colegas, a un instructor joven de un hospital, ¿qué te interesaría a ti? Y él me dijo, bueno, yo quiero saber qué funciona en la simulación y qué no, y cómo aprender en esta época de la inteligencia artificial y cómo balancear esta idea de que los alumnos aprenden de lo que dice el docente versus lo que dice la fuente, lo que dice la evidencia. Pero también le pregunté a una decana cuál era su visión y me llevó a una visión contrapuesta. Conversando con lo que decía este médico joven, a él le preocupaba la evidencia y entonces yo dije, bueno, vamos a hablar de revisiones. Las revisiones son nuestra fuente de información más digerida y nos permite avanzar y me voy a restringir entonces a algunas evidencias en educación basada en simulación, pero articulando sobre aquellos elementos que definen qué es lo que funciona del método, porque eso es trasladable a las realidades que tenemos y no necesariamente nos limita a contextos o casos específicos. ¿Qué ocurre dentro de este concepto y cómo se articula la simulación? La simulación va muy pegada a esta idea de formación o competency-based medical education, educación médica basada en competencias, que propuso como idea o término William McGaggy de Northwestern Feinberg cerca de 1978 y que nace con esta idea de separarnos del exceso de énfasis en los contenidos, dado que los contenidos ya resultan poco manejables, y un foco en lo que hay que hacer pensando en la seguridad de los pacientes, pero también en potenciar el aprendizaje de habilidades. Más allá, el 2005, bastante años más allá, Ole Tenkate plantea esta idea de en realidad deberíamos trabajar en un concepto de delegarle a los alumnos algunas tareas específicas y emerge este pensamiento de las Entrustable Professional Activities que podríamos en el fondo trasladar a ellos a ejecutar sin supervisión cuando estemos seguros que avanzan. Y fíjense que el mismo McGaggy, un poco desde el año 2021, donde ha ido haciendo una síntesis de la literatura de lo que pasa en simulación, pero ahora en una revisión narrativa en la que levanta un concepto que acuña su grupo en el Medical Teacher de hace 2 semanas, habla de educación médica poderosa.
y que se refiere a cómo se debería aplicar este principio de práctica deliberada en la formación de profesionales de salud, particularmente médicos internos residentes. ¿Qué plantea en esta estructura? Lo primero que plantea es que hay una forma, una manera en el fondo de ejecutar esta acción que parte en los resultados. Nos obliga y nos fuerza a pensar en planificar desde el resultado y desde ahí hacia atrás, y parte de la evidencia acumulada conversa con este pensamiento de si yo sé que los residentes tienen que instalar catéteres centrales, entonces estructuro programas en los cuales yo pueda medir cuáles son los niveles de logro y cómo se traslada hacia los pacientes las mejores prácticas de enseñanza. Por lo tanto, con las evidencias que ya están demostradas en esta área, argumenta desde la idea de, primero, para empezar a enseñar, yo tengo que dar un giro y no hacer un foco enciclopédico desde el contenido, sino que centrarme en cuál es el resultado, cuál es el estándar de desempeño, qué es lo que necesito lograr con cada uno de mis sujetos, que es el principio 1, cómo se parte haciendo la práctica deliberada. Luego, lo que va haciendo en esta misma idea de competencia es avanzar hacia lo que sigue. Cuando tengo el objetivo claro, cuando tengo el desempeño claro, cuando descubrí cuál es el instrumento con el que voy a medir, ¿cómo estructuro las actividades para que éstas tengan un efecto y se trasladen a resultados en paciente? Pues lo estructuro haciendo actividades activas donde los participantes jueguen un rol. Utilizo múltiples estrategias de aprendizaje para activar todos los canales, y luego de activar la experiencia deliberadamente, para eso tenía mi objetivo, voy haciendo retroalimentaciones y con este concepto avanzo para lograr habilidades que se mantienen, en este caso de este estudio de Reed, por 9 meses después de haber hecho un entrenamiento pre-internado en algunos residentes que tenían que entrar a hacer prácticas de trabajo clínico más complejo. Y allí algunos de los entrenamientos tenían que ver con reparar heridas, suturar, realizar reanimaciones ejerciendo el liderazgo, y en los cuales se habían definido estándares exigentes de cuál es el dominio que se les iba a pedir. Definido el objetivo y definida la forma de entrenar con estos entrenamientos activos y hecho este ejercicio de practico, no tengo todos los elementos o ingredientes para que la receta funcione. El otro ingrediente que es bien relevante es que las actividades, los entrenamientos sean pertinentes y estén, entre comillas, personalizados o dirigidos a lo que los sujetos consideran relevante para su formación. Este paper de Toal, que es del 2021, habla de cómo en algunos residentes que requieren estas actividades de reducción de fracturas de radio distal, definiendo un estándar mínimo, pero bastante alto y uniforme para aprobar, los pasantes logran alcanzar esta actividad, pero con un número variable de repeticiones. Y ahí viene el punto de lo personalizado. Algunos sujetos necesitan pocas repeticiones y otros necesitan muchas repeticiones para alcanzar el mismo lugar de desempeño, el mismo estándar de desempeño. En los conceptos de práctica deliberada que se utilizan en el entrenamiento de simulación, estas lógicas, incluso si tengo que generar más repeticiones para un aprendiz que tiene menos destrezas, finalmente llegan a un resultado común. Este tipo de entrenamiento, personalizado también, hace que estos residentes tengan más capacidades que los que se entrenaron de manera tradicional. ¿Cuál es el cuarto ingrediente? Y este es un ingrediente complejo. Tengo que tener una evaluación que sea confiable y que esté centrada en objetivos. Eso me obliga a identificar o generar un instrumento válido que capture aquello que quiero medir, o sea, le apunte al centro del blanco, pero que además consistentemente en el tiempo, en distintas mediciones, me vaya mostrando que
representa el mismo desempeño, ¿no? Y allí entonces el punto que nos plantea Jacques Boulet bastante tiempo atrás desde la anestesiología es que tenemos que definir el instrumento que capture, ¿no es cierto?, estas habilidades, estas destrezas, y desarrollar en el fondo mediciones de confiabilidad a partir de esos instrumentos para poder emitir juicios válidos y que tengan importancia, y con ello mejorar la calidad. Llevamos 4 elementos: el objetivo final, el diseño de las actividades, que sean personalizadas acorde a las curvas de aprendizaje de los sujetos, el tener un instrumento. El quinto ingrediente es el feedback, la forma de retroalimentar, la manera de retroalimentar. Y allí en el fondo hay 2 elementos centrales que tienen que ver, uno, con la mantención y la preservación de la seguridad psicológica para el participante, y 2, con que la retroalimentación se oriente hacia un objetivo. Y en eso, esto está muy vinculado a que exista una meta y que también exista un instrumento. En un estudio de Perreta se explica, del 2020, cuáles son las mejores prácticas para lograr hacer simulaciones efectivas usando un concepto que se llama práctica deliberada de ciclo rápido, en el cual se incorpora una forma específica de feedback denominada microdebriefing, que en la combinación del diseño de cómo se plantean las estaciones con la combinación de cómo se entrega la retroalimentación, muestra de manera consistente en urgencias pediátricas, urgencias adultos y en varios otros contextos a lo largo de los años en que este concepto ha estado en práctica y esta técnica ha estado en práctica, que es muy eficiente para la adopción de dinámicas colectivas de trabajo seguro en torno a la reanimación cardiopulmonar. Perdón. Esta técnica entonces de feedback requeriría que nosotros formemos a los educadores, a los instructores. Una vez que terminamos de aplicar los instrumentos, que ya definimos cuál es el criterio de paso y fallo, vendría el punto de cómo hacemos nuestro análisis psicométrico posterior a las mediciones para poder estar seguros que las decisiones que tomamos sobre la competencia son válidas. Y recientemente también con la intención de hacer una validación psicométrica usando estos conceptos de teoría de respuesta al ítem para definir los puntos de corte, de paso y fallo en programas de práctica deliberada. El mismo grupo de McGaggy con Barsuk y Diane Wayne demuestra que es posible hacerlo para este instrumento o estas mediciones importantes de entrenamiento en catéter venoso central. ¿Hay más elementos? Por supuesto, porque en el fondo cuando entramos dentro del problema de la formación, dentro del pregrado y dentro del posgrado, nos parece razonable y nos situamos en un punto donde la universidad tiene la tutela de la formación de los estudiantes. Pero sabemos también que el mundo es dinámico, que aparecen nuevos elementos y a la vez sabemos que cuando dejamos de hacer cosas vamos perdiendo habilidades y vamos perdiendo destreza. Y entonces empieza a importarnos esta idea de cuánto retenemos de aquello que hemos aprendido y cuánto de las habilidades que desarrollamos perduran o se mantienen en el tiempo. Aquí hay algunas evidencias de un estudio de Didvania donde plantea cuánto se logra mantener la retención de respuesta frente a manejo de RCP en residentes y establece que son de 12 a 18 meses. Y tenemos abundante evidencia también en la literatura del entrenamiento laparoscópico que dice que si me ausento durante un tiempo por un receso, por licencia, por un viaje, es conveniente volver a reentrenar y recuperar habilidades pequeñas o fluidez en las habilidades pequeñas antes de insertarme nuevamente al hacer un procedimiento en un paciente real. Otro elemento que conjuga todos los anteriores es cómo articular los programas. La articulación de los programas requiere todas estas cuestiones. Un aprendiz motivado, que lo tenemos porque la gente escogió este camino, y aun cuando sean chicos que estén en los primeros años, en verdad han tomado una decisión consciente de dedicarse a una carrera que requiere vocación y dedicación cognitiva y temporal. Luego, tenemos que articular el objetivo que definimos, definir dificultades apropiadas para el momento en que están los estudiantes, los participantes, ejercitar esta práctica deliberada de manera rigurosa con las repeticiones que sean necesarias
para construir las curvas de aprendizaje personalizadas de cada sujeto, hacer mediciones confiables con instrumentos validados, ejercer un feedback adecuado, monitorear los avances y tener criterios de paso y fallo. Cuando integramos todos los elementos anteriores en estos paquetes curriculares que llamamos programas de aprendizaje para el dominio, podemos observar lo que describe Michael Demo y su equipo, que en el caso de cómo manejar un tratamiento del estado epiléptico, los residentes logran mantener sus destrezas hasta por un periodo de 8 meses, cuando se les evalúa luego in situ cómo las están desplegando de manera auténtica. Esto se me pasó hasta la última diapositiva, les pido perdón. El concepto de dónde estamos situados en este instante nos pone entonces en el siguiente pensamiento. ¿Qué debería importarnos hoy y dónde deberíamos poner un poco el ojo? Deberíamos poner un poco el ojo en que todos estos entrenamientos de los cuales hemos conversado tienen además evidencia de que en el resultado clínico se traducen en mejoras para los pacientes. El primer paper de Jeff Barsuk, donde él habla de este entrenamiento de práctica de liderazgo en paracentesis en residentes de medicina, no solo demuestra que los residentes aprendieron mucho, también demuestra que en el hospital donde estos residentes trabajaban se redujo el gasto y se redujeron las complicaciones hacia los pacientes producto de este entrenamiento. Esta cuestión que hemos observado en ese paper de paracentesis se resume en esta tabla en varios otros procedimientos donde la evidencia dice lo mismo respecto del impacto en los pacientes y en el sistema. ¿Cuál es el cuidado que quizás debemos tener? Y aquí me gusta lo que dijo el profesor Nelson, porque es lo mismo que me dijo la decana con la que yo conversé. Es cierto que estas evidencias vienen desde algún lugar, pero nosotros necesitamos adecuarlas a nuestra realidad. Y yo quisiera plantearles un hecho concreto de por qué esto es así. Cuando apreciamos la evidencia tendemos a buscar revisiones. Y cuando buscamos revisiones, nosotros hacemos un supuesto o un voto de confianza de que la revisión en el fondo puede caracterizar un problema. Yo acá les estoy mostrando una que es de este tiempo reciente, del 2024, y que se refiere a cómo deben ser los programas de entrenamiento de pacientes entrenados para la representación del rol, en algo que a todos nos parece importante mucho, que es la entrevista clínica y la comunicación con el paciente o la humanización del cuidado. Esta tabla que ustedes tienen aquí tiene un sinfín de instrumentos que si los miran en detalle y luego buscan qué quieren medir, van a encontrar que aquí hay uno que para mí es familiar, yo misma lo decidí usar y lo validé en un contexto particular, es el Team Emergency Assessment Measurement, que es un instrumento que no es para evaluar comunicación con el paciente, es un instrumento para evaluar trabajo en equipo en contextos de urgencia, con la intención de verificar que las dinámicas de coordinación son seguras para que un paciente pueda sobrevivir. Y ahí entonces hay una nota de alerta respecto de cómo miramos las revisiones, los académicos, porque nos devuelve al punto de, antes de mirar la evidencia y decir, aquí dijeron esta pauta funciona, la voy a utilizar, es muy bueno estar claro respecto de cuáles son los conceptos y los modelos que están debajo de cada uno de los instrumentos cuando queremos apreciar constructos que son complejos como la comunicación, el trabajo en equipo, el profesionalismo o cuestiones que no tienen que ver con una destreza técnica o una acción procedimental concreta. El otro punto de cautela respecto de las revisiones es lo que presentaba don Nelson. Todas las revisiones que yo busqué para tratar de articular esto tienen la misma característica metodológica que es la que destaco en estos dos párrafos. La primera es que el filtro de el artículo no está en inglés siempre está presente. Y eso excluye literatura de nuestro contexto. Y la segunda es que los equipos que aprecian la literatura siempre vienen de los mismos lugares. Europa y Reino Unido, entendiendo que el Reino Unido salió del acuerdo y del marco europeo, funciona como un país independiente, Estados Unidos, Canadá y Australia. Y aun cuando sean docentes con un amplio rango de experiencia, tienen los sesgos de sus culturas y tienen el sesgo de su idioma. De tal suerte que si bien trabajar desde las revisiones nos ofrece la ventaja de que estamos haciendo un filtro bastante adecuado, porque ellos plantean una muy buena metodología para llegar a la apreciación del cuerpo de la literatura,
tenemos que tener la cautela de que tanto el equipo de autores como el idioma seleccionado y a su vez las bases de datos dejan fuera la literatura de los países hispanoparlantes que no fueron publicadas en inglés. Cuando intentamos publicar en inglés también encontramos dos dificultades. Como venimos de contextos particulares, nuestros trabajos no son generalizables y por otro lado, nuestro dominio del idioma no es de alguien nativo y a veces apreciamos esas dificultades en cuanto a posicionar nuestros artículos allí. Eso lo trato de resumir en este cuerpo de evidencia y solo para plantearles que quizás para ustedes como líderes y como decanos, el mensaje también pudiera ser de qué manera nuestras instituciones pueden apoyar el desarrollo de estos esfuerzos colectivos, de generar la evidencia que Latinoamérica, Hispanoamérica requiere y que tiene que ver con cuáles son nuestras evidencias de literatura, qué instrumentos están validados en nuestros contextos, cuáles son los que funcionan con nuestros alumnos y reconocer también los avances y los esfuerzos de nuestros compañeros de distintos lugares para generar esta investigación que es tan necesaria. Les dejo allí mi contacto. Me agrada mucho ver a un par de personas que conozco, Salvador y Rosa. Un gusto de conocer a los demás que están en esta sala. Doctora Soledad, muchísimas gracias por esta maravillosa intervención. Realmente se viene conectando con un montón de experiencias y aprendizajes que hemos tenido a lo largo de la jornada. Por cuestiones de tiempo, doctora, vamos a diferir el espacio de preguntas a la virtualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le haré llegar a su correo electrónico las preguntas que tenemos de la audiencia y posteriormente las socializaremos con ellos en el chat grupal que tienen o vía correo electrónico para que así digamos que podamos seguir aprendiendo de su maravillosa experiencia. Muchísimas gracias, doctora Soledad. A ustedes. Bueno, entonces, el día de hoy damos por finalizada la jornada. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron participando, conectadas. Hoy tuvimos invitados de diferentes regiones. Iniciamos hablando de tecnología con un experto desde Canadá. Posteriormente, hablamos sobre la utilización de educación médica a partir de toda la experiencia de la doctora Madalena Patricio. Y concluimos esa primera jornada con el doctor Ramón Esperón, en donde nos explicó cómo utilizar, cómo implementar las investigaciones en educación médica y ese qué y para qué tenemos que tener presente. Posteriormente tuvimos una mesa redonda que por cuestiones logísticas la tuvimos en 2 segmentos. Esperamos ir afinando estos detallitos a lo largo del diplomado y tuvimos un cierre con un conversatorio que fue muy enriquecedor. Esperamos seguir aprendiendo de las experiencias de todos a lo largo del conversatorio. Les estaremos enviando pues todo el proceso de evaluación de la jornada para que nos retroalimenten y para que podamos seguir mejorando entre las sesiones. Nosotros nos volveremos a ver en 3 sesiones más que estaré en el, digamos, coordinando. Muchísimas gracias a todos y feliz fin de semana. Chao, chao.